agropecuaria en Más que Palabras a través de la Estación Experimental Cerro Azul y de los profesionales y técnicos que conforman parte de esa institución que está tan cerquita nuestro y a disposición y con trabajo sumamente importante para todos. Así que hoy la recibimos a la ingeniera Lorena Bárbaro, que nos viene nos trae el tema de sustrato para plantas, porque bueno, en esa área está investigando, trabaja con esa función, ¿no? Vos nos vas a decir mejor, Lorena, bienvenida. Hola, buen día a todos. Sí, nosotros, bueno, yo me dedico a esa parte de sustratos para producción de plantas. Lo que hago ahí es estudiar todo lo que son las propiedades físicas, químicas de diferentes componentes que se pueden utilizar para formular sustratos. Un sustrato es todo lo que se encuentra dentro de un contenedor. Así que si uno se pone a pensar en contenedores, hay una gran variedad. Y ese sustrato tiene que estar con esas propiedades adecuadas para cada uno de esos contenedores. Claro. Y tenemos contenedores como los plaques donde se hacen las hortícolas, por ejemplo, la lechuga, que son chiquititos, hasta contenedores gigantes como una cancha de fútbol. Claro. Así que, o los techos verdes, o las bolsas de cultivo. Entonces, cada uno de los sustratos hay que ir buscando las propiedades adecuadas para cada contenedor y dónde va a estar ese contenedor, si va a estar bajo un invernáculo, si va a estar afuera, cómo se va a regar la planta, y todo eso hace a ver qué características tiene que tener el sustrato. Y después buscar componentes también, que eso también es una línea que vamos teniendo de nuevos componentes, aparte de los que ya se usan. Por ahí uno los tiene ahí al lado, pero nunca los vio con ojos de sustrato. Que puede darle ese fin, claro, digamos. Se puede utilizar para eso. Por ejemplo, acá en la zona hay muchos carboneros. Y hay tienen un residuo que es que son partículas más chicas de carbón que no se venden porque son muy chiquitas. Claro. Y bueno, ese residuo, si uno tamiza y entre partículas entre 0,5 a 1 centímetro, esas se pueden llegar a utilizar, que es lo que justamente estoy evaluando ahora. Se pueden utilizar hasta un 20, un 30% en la mezcla. Y te aportan beneficios como retención de nutrientes, te elevan el pH. Y bueno, entonces eso es lo que voy estudiando, o sea, de encontrar materiales nuevos y darle un uso y una función dentro de lo que sería un sustrato. En ese sentido, digo, casi todo, por no decir todo, ¿no? Sí. Se puede darle. Claro, todo residuo orgánico, siempre y cuando esté compostado, tratado de alguna manera, y uno de los tratamientos del compostaje, se puede caracterizar, y eso significa hacer un análisis físico en cuanto a cómo es si tiene poros de aire, cuánto tiene de capacidad de retención de agua, cómo es el tamaño de sus partículas, y hacer un análisis químico, cuál es su pH, qué concentración de sales tiene, para así poder decir, bueno, puedo colocar en la mezcla de sustrato hasta tanto %. Hay algunos compost, por ejemplo, puedo usar un 100, como es la corteza de pino, el compost de corteza de pino, pero hay algunos que puedo usar hasta un 20, hasta un 30, porque son muy salinos. Entonces, ese estudio que se hace previo es para ir viendo, bueno, pongo tanto. Pero en un sustrato sí tiene que estar compostado, y eso significa que esté maduro y que esté estable. Quizás en el suelo uno ya lo usa como una enmienda, claro, y lo puede incorporar y son dosis más altas y se evalúan otras cosas. Pero en el sustrato hay que tener más cuidado porque imagínense que es un volumen reducido adentro de un contenedor, por ejemplo una maceta, y ahí la planta tiene que tener todo. En ese volumen tan chiquito tiene que tener aire, tiene que tener agua, tiene que tener nutriente. El movimiento del agua también es distinta porque está bajo presión atmosférica, entonces drena todo más rápido. Entonces hay que darle todas esas condiciones para que la planta crezca con todo lo que necesita, y que crezca bien y que desarrolle bien. ¿Y en qué medida se tiene en cuenta, digamos, a todo este trabajo que ustedes realizan y bueno, en general, digo, aquí en Misiones? ¿En qué medida se utilizan toda esa información que ustedes tienen, toda esa investigación? Claro, acá en Misiones se está usando cada vez más los sustratos. Y donde más se usa es lo que es producción de plantines, ya sea producción de plantines hortícolas, florícolas, producción de plantines de yerba mate, se usa mucho, lo que es forestal, cítrico, todo lo que es la parte vivero se usa
cada vez más. Ajá. ¿Y esas qué particularidades tiene? Y eso tienen que ser sustratos bastante aireados, por eso funciona muy bien el compost corteza de pino, pero también hay sustratos que no solo están, por un lado, esos sustratos que uno formula, pero por el otro también están los comerciales, que ya vienen con mezclas preparadas y adecuados para ese tipo de contenedor, porque son contenedores más peticitos, entonces requieren que tengan más aireación. Y hay veces que surgen problemas, y a veces, más allá de que tiene que ver con el manejo que uno le hace, también tiene que ver con el sustrato. Entonces se hacen los análisis, por ejemplo, midiendo el pH o la conductividad, ya más o menos puedo saber qué es lo que estuvo pasando y qué se hizo mal en el manejo para poder corregir. Claro, que puede ser eso, digamos, lo que claro, o por ahí es un sustrato que retiene mucha agua, entonces pierde oxígeno, las raíces no tienen para respirar, entonces se pudren, y haciéndole un análisis uno le puede decir, mira, te falta aireación, tu sustrato retiene muchísima agua, entonces tenés que incorporar un componente que le airee, que tenga partículas más grandes para que pueda desarrollar mejor. Entonces con esos pequeños cambios, ya sea físicos como químicos, ahí ya la planta empieza a crecer mejor. Y el sustrato obviamente varía en función a la planta, al espacio, al recipiente. Y uno siempre juega con el tamaño de las partículas, porque las partículas más grandes, mayores a 1, te dan aire, y las más chiquitas te dan retención de agua. Y la planta necesita las dos cosas. Entonces uno va jugando con eso para poder tener más retención o más aireación de acuerdo al sistema en el que uno va a colocar esa planta y donde uno va a usar el sustrato. Siempre es indispensable tener en cuenta, digamos, exactamente, y utilizarlo, el sustrato. Sobre todo las propiedades físicas de los sustratos, porque una vez que vos pusiste el sustrato en la maceta y colocaste la planta, ya no hay vuelta atrás. Claro. Ya lo químico uno puede llegar a manejarlo, porque uno puede llegar a corregir durante el desarrollo de la planta. Pero lo físico, si ya colocaste algo que no es adecuado para ese sistema, ya no hay vuelta atrás, y bueno, sí te va a ayudar a decir, bueno, para la próxima no hago esto. Claro. y lo mejoro. Y entonces ahí veo qué es lo que tengo que mejorar para. Y ahí, bueno, están estos análisis que hacemos, y bueno, con el tiempo también uno va conociendo cómo desarrolla la planta. Yo al descalzar una planta y ver las raíces, medio que me cuentan, me falta aire, me falta retención de agua. Esto del saber y el oficio. Sí, claro, porque también voy viendo dónde desarrollan las raíces. Si desarrollan muy arriba, es porque le está faltando aire. Se desarrollan muy abajo, porque están buscando agua. Cuando está bueno romper ese pellón de raíces, para que las raíces estén en todo el sustrato. Hay veces que uno las ve, cuando hay mucha tierra, por ejemplo, que no sería el sustrato adecuado, no es un componente ideal. Siempre digo, el suelo agrícola más lindo que podemos tener puede llegar a ser el peor sustrato dentro de una maceta, porque es muy pesado, retiene no tiene mucho aire, retiene tan fuerte el agua que no está disponible para la planta. Entonces, por eso los sustratos generalmente se tienden a ser más bien orgánicos que minerales, excepto que estemos trabajando con componentes minerales como la perlita, la vermiculita, etcétera. Pero el suelo no sería lo ideal para colocar dentro de una maceta. Pero bueno, eso es lo que se ve mucho, cuando mezclan porcentajes muy altos de suelo con algo orgánico y colocan una maceta, las raíces crecen contra la pared de la maceta. Si rompes, adentro no hay nada. ¿Y qué significa eso? Están buscando oxígeno. Porque el suelo tapó todos los poritos que había y no tienen para respirar. Y eso también las raíces como que te van contando. Y después la parte aérea te cuenta más sobre la parte química. Cuando tienen alguna deficiencia de algún nutriente, que a veces por justamente el pH en el que rango está, pero la planta te va mostrando. Claro, qué interesante tener en cuenta, digo, y sobre todo pensando, ¿no?, en los productores, en fin, en los colonos, aquellos que trabajan con grandes producciones, pensando en la comercialización también, ¿no? Sí, nosotros tenemos el beneficio acá en Misiones de tener el compost de corteza de pino, que es muy noble porque podemos jugar con el tamaño de las partículas y también, si bien hay que corregir su pH porque es muy ácido, entonces las plantas requieren que tenga un pH más bien tirando entre 5 o 6,5, cerca de la neutralidad.
es fácil la corrección. Y después que tenemos un agua, y eso hay que valorar muchísimo, todos los productores tenemos que valorar mucho que tenemos muy buena agua de riego. No como pasa en otras provincias que son sódicas o que son alcalinas, tienen mucho bicarbonato, carbonato, y que es todo un manejo que hay que hacer. Se produce, se puede producir, pero es todo un manejo extra. Claro. En cambio acá nosotros tenemos esa particularidad de que el agua pues regamos. Por eso no todo tan noble y tenemos tanta buena plantación, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso anda muy bien todo lo que es hidroponía acá. Claro. Porque tenemos muy buena agua. En cambio en otros lugares tienen que estar corrigiendo. Para corregir el agua tenés que colocar determinados ácidos, hay que ver cuánto. Y claro, es todo un trabajo extra, digamos, y un plus que bueno. Bueno, Lorena, súper interesante, la verdad que un gusto recibirte. Bueno, me alegra. Me gustaría después en otra oportunidad, digo, de cómo del compost, cómo se... el compostaje. Ajá, el compostaje, bueno. Me parece sumamente interesante, ¿no? Dale. Por allí para la casa, para el jardín o para la huerta, ¿no? Más allá de las grandes producciones. Dale. Bueno, un gusto, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y el reconocimiento al INTA, por supuesto, y especialmente a la Estación Experimental Cerro Azul, que lo tenemos aquí cerquita y que tenemos que aprovechar porque tiene profesionales increíbles con un gran